que vamos a plantear en la pedagógica didáctica es la didáctica del tiempo. Mi primer planteo, y ese va a ser el trabajo de esta materia, tiene que conocer un profesor de geografía la didáctica, la enseñanza del tiempo, o le corresponde al profesor de historia. Y no, tenemos que saberlo también porque no solamente vamos a dar geografía, sino que primero tenemos el tronco común que es ciencias sociales. Tenemos que dar tiempo también. Todo está atravesado por el tiempo, entonces me parece que sí. ¿Y dónde aplicamos? Más allá de sociales de primer año, que eso es fundamental, pero ¿dónde lo aplicamos? ¿Para qué nos sirve a nos como profesores de geografía? Por ahí yo estoy equivocada, pero por ahí como habíamos visto con Luciano, viste las pirámides de población y también habíamos visto las pirámides de población anteriores, ahí tenemos que tener el concepto tiempo, creo yo, también para ver las poblaciones anteriores, el tema de las migraciones, en todo creo yo que se tiene en cuenta el tiempo. Sí, no, ninguna duda que se tiene en cuenta. No le encuentro en la pirámide de población. Claro, no, yo decía porque por ahí nosotros tuvimos que comparar la pirámide de 2019 con la de 2009 y para mí ahí se ve el tiempo, porque ya el 2009 es historia. Vos sabés que no comparto mucho. Vamos a pararnos. ¿Qué estudia la geografía? A la sociedad. Ariana, a esta altura del campeonato. Sí, me quedó pobre, bueno. A ver, la sociología la estudia la sociedad. ¿Cuál sería el objeto de estudio? ¿El espacio geográfico? ¿Qué? Sí, ¿qué? Reflotamos a Adolphus. O sea, ¿qué es el espacio geográfico? No. ¿Qué del espacio geográfico estudiamos? Ah. ¿Las relaciones? ¿Con el medio? Pues sabés que no sé en qué materia, pero en el final vamos a incluir el texto de espacio geográfico. ¿Se acuerdan el que vimos en primer año? Que nos va a atravesar en toda la carrera. ¿Cuándo el espacio geográfico se convierte en interés de la geografía? Cuando el hombre interactúa con él. Está bien. Y en la concepción de Dollfuss, ¿qué se interactúa? Pero las sociedades primitivas, el nómada, también interactuaba. El modelado de las sociedades por... Modelado. Sí, no, había un término. Es un concepto muy válido, muy fuerte, de una rama o un enfoque de la geografía, que es el proceso de modelado de los terrenos, que yo no sé si a esta altura lo podríamos considerar geografía. A ver, pregunto, los tres tipos de paisaje que
plantea Dollfuss? Modificado. El natural, el modificado y el... Y el artificial. No entendí lo último. Paisaje modelado, natural modelado y artificial. No, ahí estamos mezclando. Milton, ¿No es modificado, ordenado y ahí me natural? gustó más. Ahí Ahí, está, me confundí yo, profe. ahí Sí, ahí. me gustó más. ¿Cuándo se constituye en objeto de la geografía? Es cuando el hombre empieza, el hombre como ser social, ordena el espacio. ¿Cuándo lo ordena? Cuando hay una acción meditada, concertada y continua. Y ahí atraviesa o está atravesado por el componente temporal. Y más que ese espacio geográfico como soporte de las sociedades humanas va a tener un doble comportamiento. ¿Qué estamos viendo acá? La parte epistemológica del conocimiento didáctico del contenido. Conocimiento sustantivo del espacio geográfico. Ahí estamos uniendo todo el paquete. Ahora, ese espacio geográfico tiene un doble comportamiento. Tiene el comportamiento de recurso. ¿Cuándo es recurso? Cuando satisface las necesidades, pero también es obstáculo. ¿Cuándo es recurso? ¿Cuándo es obstáculo? Según el grado de evolución que tenga la sociedad, y ahí nuevamente aparece el componente temporal. Según la época, ese soporte de relaciones, ese medio físico, ¿va a ser obstáculo o va a ser recurso? Según la época, cuando digo según la época, está atravesada por el componente temporal. Ahora, ¿qué es el tiempo? Tiempo y espacio ya dejan de ser conceptos, se convierte en un metaconcepto, en algo más amplio. ¿Cuáles son los principios que nos rigen o los conceptos que estructuran las ciencias sociales? Sea para un profesor de historia, sea para un profesor de geografía. Espacio, tiempo y sujeto social. Exactamente. Por eso trabajamos, por un lado, espacio geográfico, por el otro lado, trabajamos tiempo, por el otro lado, trabajamos la didáctica del espacio, por el otro lado, trabajamos la didáctica del tiempo. Ahora, ¿cuál es el planteo? Hoy publicamos un texto, o dos textos, uno que lo tenía trazado de los conceptos, y el texto que vamos a desarrollar hoy es la didáctica o la enseñanza del tiempo. Ahora, ¿cuál es el planteo que se hace o que nos hacemos los profesores de sociales? Y acá tomamos dos autores, uno es Dora Frías, y tomamos a Pagés, y
Dora Frías dice que el tiempo es un contenido medular en la enseñanza de la historia. Lo mira desde la historia. Yo le agrego, también es un contenido medular en la enseñanza de la geografía. Ese ordenamiento del espacio que se ordena en función de las necesidades de esa sociedad, evoluciona y toma distinta fisonomía ese paisaje según la época. Y a eso le sumo otro tiempo, que es el tiempo geológico, propio, ahí sí, Eugenia, propio del proceso de modelado de los terrenos, que no sé si es competencia de la geografía o de la geomorfología o de la geología o de los ambientalistas. ¿Qué pasa en la isla de Palma? El volcán. El volcán. El volcán. ¿Es objeto de estudio nuestro? Sí. Sí. En parte, sí. Y como hay varias disciplinas, digamos, que pueden abordarlo. Que lo abordan. Pero en cuanto a catástrofe natural, en cuanto a obstáculo, en que cambia la fisonomía del ordenamiento, ninguna duda. Todas las problemáticas sociales que trae aparejado, que se imprimen en el espacio, por eso es tan amplio, por eso decimos que la geografía no admite divisiones, sino puede llegar a admitir enfoques. El problema de la isla de Palma puede abordarse desde la geografía física, ninguna duda. Desde la geografía radical o desde la geografía crítica, ¿se puede analizar? Sí, porque afectó a las personas, destruyó la ciudad, digamos, y generó también una crisis migratoria por el tema de desastres naturales. Y Eloy, yo no sé si acá nos está pasando, o yo estoy viejo y estoy sordo, y como buen sordo grito, o son los años que llegás dando clase que te parece que estás en un salón y entrás a los gritos y salís a los gritos. no, yo decía que Ahí me gustó más. Si nos ponemos a pensar también la podemos agarrar de la social y bueno, la crítica podría ser por el tema de esto de este desastre natural generó también migraciones por un desastre natural que afectó, digamos, la sociedad en sí de la isla de ahí de Comú de Palma. Y salió el tema de la crítica, todo de por qué pasaba esto, de las cosas que se podían haber planteado antes. Yo creo que va A ver, muy, pará, se puede hacer la verdad. pará. Vos decís de las cosas que podían haberse planteado antes. Desde el planteo que hace la geografía crítica, y no te hago la pregunta a vos, va para el resto. A ver, ¿qué opinión tienen al respecto? Perdón, pero ¿me lo podés volver a repetir? Porque no A se ver. escuchó nada y yo con mi hija me no escucho. A ver, Eloy, haz el planteo de nuevo. No, que si te podías saber las noticias y demás, había mucha gente y demás que criticaba el hecho de que podía haberse, no sé, premeditado la
había pasado, se podían haber hecho cosas antes de que pase esto, y por eso lo veo como algo crítico, pero de cierto modo volvemos a... Bueno, Una llamémoslo físico. pregunto. Sí, dale. No, Eloy, ¿te referís al poblamiento del lugar Sí, a las medidas que se podían haber tomado para evitar, digamos, mucho la catástrofe, las cosas que pasaron después ahí con el tema que se destruyó la ciudad y todo eso del daño. Yo porque estuve leyendo una nota del País y había un tipo que planteaba eso, pero me pareció medio absurdo lo que decía, porque ¿qué podés meditar en una erupción volcánica? Nos A ver, volvemos, digamos, a la vulcanología. ¿y por qué absurdo? Pero uno sabe que un volcán en algún momento, en millones, en cienes, en lo que sea, va no me sale la palabra, erupcionar. Yo por Bueno, ahí yo está pienso, mal lo que digo, pero en realidad yo creo que si se construye una ciudad o un centro turístico, por así decirlo, cerca de un volcán, o las mismas zonas que siempre se está diciendo que constantemente hay tsunamis y demás, yo creo que es arriesgado por parte de la sociedad hacerlo y hay cosas que se pueden evitar alejándose de ese lugar. Porque es como que si vos armás una ciudad en el medio, o sea, alrededor de un volcán, después cuando pasan las cosas es obvio que va a ser una catástrofe. ¿Y qué hacemos con Japón? ¿Qué hacemos con Chile? ¿Qué hacemos con Hawái? bueno, hace años Coincido en atrás, profe, perdón, que no lo sé. Hace años atrás yo tenía una amiga, bueno, amiga de una amiga mía, que se vino a Hawái, ¿no? Y ya debe haber sido ese fenómeno hace 10 años. Y dicen que ellos ya están preparados para esos fenómenos. O sea, es como que ellos ya se equipan para esos fenómenos, están acostumbrados a vivir, quien dice a 1000 por hora, porque cuando pasó ese fenómeno, que no me acuerdo que fue un tsunami fue, y los tragó a todos de sorpresa. Y bueno, y acá en Argentina era una búsqueda intensa porque esa amiga vendría a ser, no sé, amiga de la hermana, qué sé yo, una desesperación, pero ellos, digamos, como que la población estaba tranquila porque, digamos, están acostumbrados a vivir a eso, a esos fenómenos naturales. Están preparados supuestamente por las investigaciones por arriba que uno hace. O sea, es como que no es nada novedoso, pero para los países alrededores sí, como nosotros, por ejemplo, nos asustamos en ese momento. Pero para ellos no, porque ellos dicen que ya están preparados para eso, para vivir. que si el hecho de estar preparados, ¿dentro de qué postura nos paramos? ¿Dentro de qué paradigma? Supongo que un paradigma crítico. En cuanto al espacio. Claro. ¿Dentro de qué grandes posturas? Determinista. Vos ya determinás qué va a pasar. Puede ser determinista, puede ser posibilista, no tenemos. Pero bueno, a ver, retomemos un poco el tema tiempo. Y esto tenemos que ir y volver, porque espacio y tiempo son dos metaconceptos que no se pueden separar, van permanentemente de la mano. Es indisoluble en las ciencias sociales. Lo trabajemos desde la historia, lo trabajemos desde la geografía, que nos vamos a parar en la geografía, el tiempo está permanentemente
atravesando el ordenamiento del espacio geográfico. ¿Qué nos pasa a los profesores de geografía? Es decir, damos por hecho ese metaconcepto tiempo, damos por hecho ese metaconcepto espacio y lo incluimos dentro de los contenidos, a veces sin tener en cuenta, sin enseñarlo y sin transponerlo. Y esa es la crítica que hace Pagés, que viene de la historia, que no forma parte de la currícula. Sí forma parte del conocimiento didáctico del contenido. Ahora, retomamos de nuevo el tema tiempo. Ese tiempo es medible. ¿Con qué lo asociamos? ¿Con la línea de tiempo? Eso es como procedimiento. ¿Con qué lo asociamos? Vamos al texto que trabajamos el año pasado, que hicieron un trabajo práctico en Areal. ¿Se acuerdan ese trabajo que analizamos? El tiempo cronológico y eso. Exactamente, es asociable con cronos, mensurable, medible. ¿Tenemos que enseñar cronología? Sí. Pero no es lo único. Esa cronología, ¿por qué tenemos que enseñar cronología? Si bien le hacemos críticas a esa enseñanza lineal. Y para saber situarse, o sea, el no? error... Sí, dale, Eugenia. No, el error más común, yo no lo leí todo el texto, pero la primera parte, el error más común que es tal cual, que a todos, no solo a los chicos del secundario, lo que sea, nos pasa, el tema de cuándo termina un periodo, qué pasa, una línea de tiempo, o sea... ¿Cuándo termina? Y sobre todo, eso me va a marcar las continuidades y los cambios. Por lo tanto, hay elementos medicionales dentro del tiempo que los tenemos que tener en cuenta. Si bien hay crítica a esa historia positivista lineal que es la sucesión de hechos. ¿Eso qué me va a permitir? Periodizar. Por lo tanto, me va a permitir ordenar. ¿Cuál es el instrumento, el recurso diferencial para trabajar cronología y periodización? Que de última es un elemento orientador. ¿Cuál sería el recurso diferencial? La línea de tiempo, profe, ¿puede ser? Exactamente, la línea de tiempo. ¿Cómo tenemos que construir una línea de tiempo? ¿Cuál es el ABC de la línea de tiempo? La escala. La La escala. escala. La escala, ¿qué es la escala? ¿Es una medida real pasada al plano? No.
los kilómetros. Ni. Es la relación o la proporcionalidad. Tiene que ver con la proporcionalidad. Es la relación que existe entre la medida real, sea de superficie, sea de tiempo, la relación que tiene en el plano. ¿Y qué es una línea de tiempo? Es un mapa conceptual que adquiere una forma determinada. ¿Qué es lo fundamental? Trabajarla a escala. Que haya una proporción entre el tiempo real y el tiempo representado. Permite lograr impacto visual. ¿Podrías repetir la última parte que no lo terminé de copiar? A ver, ¿qué es fundamental en la representación gráfica del tiempo? Marianela quiere que acepte. Pero no la tengo acá, ¿eh? Me puse en el grupo por eso. Decile que se conecte de nuevo, porque no la tengo. No sé qué apretaste, Sergio, ahí que me apareció un cartel a mí. No, yo no toqué nada. No sé qué cartel. Para que activara el micrófono, aparecía como que... No. No, y está bueno que tengan los micrófonos abiertos. Entonces, cronología, periodización. ¿Lo podemos aplicar a la ciencia geográfica, al ordenamiento del espacio? ¿A qué te referís? ¿A la línea de tiempo o a la cronología, a la periodización? Periodización, cronología. Sí. La línea de tiempo va a marcar esa Sí. periodización. Lo podemos aplicar en cuanto a esa periodización que tiene que ver con el comportamiento del ordenamiento del espacio a lo largo del tiempo. Y un elemento en cuanto a ese ordenamiento del espacio, y nos vamos a parar acá en el devenir histórico argentino. Por ejemplo, si nos paramos en la región pampeana, en la región pampeana, en esa sucesión temporal, podemos hablar de un período de la vaca cimarrona. Ahí acá apareció una. Esa vaca cimarrona está delimitada o está inmersa en esas suertes de estancias donde el agua ordena el territorio. Alguien, los documentos históricos de San Pedro. Hablamos Hola, Sergio. Hola, apareció Marianela.
Nunca, nunca estabas acá, ¿eh? Sí, pero no sé porque me quedaba la ruedita girando, así que no sé. Ahora, Estoy re pesada. ¿nunca escucharon hablar de los rincones, del rincón del Arrecifes? ¿Qué son los rincones en el ordenamiento del espacio? Y ahí el componente tiempo está... Hablamos del rincón del Arrecifes. San Pedro, el rincón del Arrecife. Bueno, esa vaca cimarrón con las vaquerías, aparecen las estancias coloniales, que es un gran periodo. ¿Qué pasa en la segunda mitad del siglo XIX? Y acá entra a jugar el mercado mundial. Y no sé si lo vieron con Luciano o lo van a ver. Argentina se mete dentro del mercado mundial, pero antes ya la vaca, esa vaca cimarrona, que lo único que proporcionaba era cuero, demandada y produce todo un comercio y contrabando en el Río de la Plata. Y eso le permite a Urquiza, y fíjense cómo el espacio está condicionando, y caemos en un determinismo, cómo le permite a Urquiza desde la costa del Uruguay, o desde la orilla del río Uruguay, amasar fortunas y enfrentarse a Buenos Aires, que tenía el poder económico de la aduana y controlaba la entrada. Ahí nuevamente el espacio está condicionando. Ahora, ¿qué pasa? Hay una demanda, y hago todo este cuento en el devenir histórico, como para ver cómo cambia el ordenamiento del espacio. Es decir, esa vaca, ¿cómo se cría la vaca? A campo abierto. En su primer momento se extraía el cuero, el resto quedaba. Eso trae aparejado el aumento del perro cimarrón. ¿Qué es el perro cimarrón? Que después el gaucho, o por qué el Martín Fierro habla o se refiere al mate como el cimarrón. Hay una estrofa del Martín Fierro que dice, al cimarrón se prendía hasta ponerse rechoncho. ¿Leyeron el Martín Fierro? El secundario, no me acuerdo nada. Bueno. A ver. ¿Por qué el gaucho que trabajaba en esta época, la vaca se cría a campo abierto, requiere poco cuidado? En su primer momento se mataba la vaca, se cazaba esa vaca salvaje, se extraía el cuero y el resto quedaba. Así que los perros lo tenían como para El perro mantenerlas cimarrón, en el su perro lugar. salvaje, Claro. el chúcaro. Eso viene del término cimarra. Lo mismo que
es una terminología que viene de la navegación española. Lo mismo que carajo. ¿Por qué mandamos a alguien al carajo? Pero es bien español. Porque es la parte del barco. Exactamente. Cuando mandamos a alguien al carajo, de última castigamos. El carajo es ese canasto que está arriba en el palo mayor. No hay que ser muy gaucho para estar ahí arriba. La cimarra era la parte de la bodega del barco donde el marinero se escondía. Viene de chúcaro. De ahí que viene la vaca cimarrona, la vaca salvaje, el perro salvaje. Ahora, esa vaca se cría a campo abierto. El espacio se ordena de una determinada forma. Fíjese cómo el componente temporal nos atraviesa en geografía. ¿Hay ordenamiento del espacio? Tengo mis dudas. El agua delimitaba esas suertes de estancias. ¿A qué se le llama rincón? Precisamente al rincón que forman en esta zona los ríos que desaguan en el Paraná. Esos son los rincones. Que esos ríos que forman rincones se constituyen ¿En Salto? ¿Cómo? No te escuché, Euge. Estaba tratando de pensar eso que vos preguntaste de qué era el rincón del arrecife. En Salto hay en los campos una zona donde se llama Colonia El Rincón. Y yo decía, ¿será porque está en una esquina y no tiene...? Exactamente. Ahora, cambia el contexto mundial. Hay una demanda. Y estamos viendo el tema temporal en el espacio. Y tomamos el ejemplo argentino. Podemos tomar el ejemplo de toda la cuenca del San Lorenzo en América del Norte. El agua siempre va a ordenar el territorio. Ahora, ¿qué pasa? Hay una demanda mundial de lana. Se empieza a criar la oveja. Primero la merino, la española y después la Lincoln. La oveja desplaza a esa vaca. Estoy hablando de 1850, la década del 50. Acá es donde llegan los vascos y los irlandeses a crear la oveja. La oveja modifica toda la estructura de ordenamiento del espacio. ¿Por qué? Porque según Alicia Prado, mi maestra de historia, dice: la oveja es un animal estúpido que requiere mayor cuidado, requiere que se proteja del perro cimarrón. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer corrales, hay que hacer galpones de esquila. Cambia toda la fisonomía en cuanto a ordenamiento del espacio. Otro elemento es el alambrado. ¿Qué pasa a partir de la década del 80 del siglo XIX? Sí. Aparece la agricultura y nuevamente la vaca, una vaca refinada, otra raza, productora de carne, no de cuero, empieza a poblar la pampa y ahí nuevamente cambia la fisonomía del espacio en cuanto a ordenamiento. Fíjense lo importante. Y ahí no hay organización, sí.
¿Cómo, Marianela? Ahí, digo, hay una organización ya de ese espacio. Se empieza a trabajar el espacio acorde a las necesidades. Se ordena. Y ahí nuevamente caemos en Dolfus. Hay una acción meditada, concertada y continua. Claro. Fíjese cómo nos atraviesa el componente temporal. ¿Cuál es la crítica que hace Pagés, por ejemplo, que no se incluye? Y está hablando del tiempo porque viene del palo de la historia, no se incluye como contenido. Y también Santisteban hace esa crítica, pero tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos o enseñamos tiempo que lo damos por hecho o lo incluimos en los contenidos. Esa división, esa periodización es arbitraria. Enseñamos que en esa periodización creada por el hombre es convencional, responde a una idea. Por ejemplo, tomar la era cristiana, tomar el calendario juliano-gregoriano, lo damos por hecho y lo aceptamos así, pero no explicamos de dónde viene ese ordenamiento temporal. ¿Se entendió más o menos esta parte? Que según los pensadores, tanto tiempo como espacio tendría que ser contenido de enseñanza, no transversal que lo atraviese y que lo damos por hecho, que de última, cuando entramos a escarbar o a bucear, hacemos agua o no lo tenemos claro. Forma parte del conocimiento didáctico del contenido. Y a eso, ahora, cronología, periodización, es un elemento en el abordaje del tiempo, pero no es el único. Tenemos que tener en cuenta sucesión, continuidad y cambio, y el otro elemento que es fundamental es la contemporaneidad y la simultaneidad. Más o menos se tiene, y me parece que no me queda mucho en el tintero, pero sí tenemos que tener en cuenta es en esa cronología, en esa periodización, la explicación que se le da, primero que es arbitraria, responde a una intencionalidad y responde a una ideología. Generalmente la tomamos desde una postura mirada desde Europa. Y si comparamos la periodización que se hace para América, América toma, por lo menos en las sociedades precolombinas, toma el elemento de periodización la cerámica, mientras que para la historia europea, que dividimos en antigua, medieval, moderna, contemporánea y vis en vives, da por tierra lo contemporáneo y después con la posmodernidad queda confirmado. ¿Qué se tiene en cuenta? Los cambios y continuidades en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico.
Sí, en la revolución industrial se más o menos lo mismo. La revolución industrial, sí, forma parte, es continuidad del modernismo. Pero, claro, que vos decís la Revolución Francesa y el Imperio Bizantino, la caída del Imperio Bizantino, político claro, a ver, y se económico. toma Revolución Francesa como el pase, eso es bien de corte positivista, como el pase de la edad moderna a la edad contemporánea. Claro. Pero hoy hablamos de posmodernismo. Es lo que Bauman habla de modernidad sólida y modernidad líquida. No sé si trabajaron a Bauman con Macchio. No, No eso me es, acuerdo no. yo de haberlo. O en sociología o en algunas guías. Bueno, No. todo esto viene a cuento a plantearnos la importancia del componente temporal y cómo lo enseñamos, que Santi Esteban recomienda la línea de tiempo, que es un mapa conceptual, y también recomienda el mapa conceptual, pero ya apuntando a la idea de proceso, continuidades, cambios y simultaneidades. Nos quedan poquitos minutos, no sé si ustedes tienen otra clase, pero se internalizó algo la importancia del componente temporal en el profesor de geografía. Sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a matar dos pájaros de un mismo tiro. El componente temporal lo vamos a trabajar en Areal, en una línea de tiempo, periodizando los contenidos que trabajamos en Areal el año pasado y le vamos a sumar la pata americana. ¿De dónde sacan los datos? Tienen los dos textos y en cuanto a periodización, lo googleamos. Y para la pedagógica didáctica, vamos a plantear una producción de como mínimo 2 carillas en Areal, no escriban letras grandes porque que lo podemos hacer grupal, individual, yo después lo voy a subir al Classroom. Me gustaría que sea reflexión. ¿Por qué es importante el componente temporal en un profesor de geografía? Tienen tiempo, vamos a poner 15 días. Próximo martes vamos a volver a reflotar esta parte y ya nos vamos a meter con la enseñanza del espacio y damos por finiquitado
damos por finiquitados los contenidos por lo menos de la pedagógica didáctica. Antes de cortar la grabación, quiero decir algo. Hay gente que está al día, hay gente que medianamente cumple. No es que, a ver, pusimos una fecha y es a rajatabla. Pero también hay gente que me viene pedaleando. Que no nos agarren los ataques, que de regularización el 15 de noviembre. Por respeto a los que medianamente vienen cumpliendo, eso lo vamos, quien no está al día, tienen tiempo para completar la regularización de la materia el 30 de abril. Y después vamos a ver cómo vamos a ir organizando la parte final. Pero eso ya lo vamos a ajustar 2 o 3 clases antes de que termine. ¿Va a tener comportamiento igual que el año pasado? Ni. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Se entendió? Sí, sí. Sergio, te hago una consulta. Sí. Y la única que estoy... Perfecto. Lo único que puedo ver los gestuales de Marianela. Sí, Sergio, ¿yo te puedo hacer una consulta? Sí, espera, le damos el hoy y después sí. No, lo mío es rápido, ¿no? El tema de la producción de práctica y lo temporal de Arial, ¿lo entregamos el mismo día? ¿Cómo? Lo entregamos el mismo día, digamos, lo de Arial y lo de práctica, y lo de didáctica, digo, la producción y la periodización. Depende de ustedes. Yo voy a poner una fecha cada 15 días, dentro de 15 días. A ver, yo sé que falta poquito, pero bueno, vamos a poner dentro de 15 días. Por eso todas las dudas las vamos a plantear el próximo martes y este viernes. Vaya pensando a ver cómo la van a hacer. En la línea de tiempo, ahí se ensamblarían los dos mundos, el mundo antiguo y el americano con la llegada de Colón, y bueno. Te decís, contesto, lo dejo a tu criterio. No, o al revés tenemos que hacer simultaneidad. Esa es la duda que tengo. Y a ver, ¿cómo lo harías? Y porque en realidad Colón llegó, pero ya había civilizaciones acá. ¿Sí? ¿Pero de hace cuánto? A ver, ¿cómo lo planteamos? Claro, porque también ahí tiene que ver el espacio y el tiempo, porque tengo que ensamblar las dos cosas. Exactamente. ¿Quién está primero? Claro. Por ahí acompañarlo con algún cuadro sinóptico, algo de eso, como para que quede línea claro más que nada. No, la línea del tiempo. ¿Solo línea del tiempo? Podemos hacer las dos cosas, o trabajar la simultaneidad con 2 líneas de tiempo en cada tiempo y espacio, y después la conjunción de la unión de ambas. Puede ser una posibilidad. A ver, acá tenemos que trabajar cronología, periodización, simultaneidad. Por eso, pero se pueden hacer 2 líneas de tiempo en base a cada territorio. Y ahí marcar, porque como dice Euge, si vos marcás la llegada de Colón, ya había civilizaciones, ¿cómo hace para marcar? Con la simultaneidad. ¿Cómo representás la simultaneidad en el plano? Claro, pero en una sola línea. 2 no, decís vos. Sí, podés hacer 2, pero también podés hacer una. Bueno. Bueno, vemos a ver. Y yo creo que es complejo para que, si esto hay que transponerlo, hay que pensarlo bien.
Esa es la idea. Que uno lo tenga claro, porque si después nos vamos a marear. Ahí está. A ver qué sale. Dale. Bueno, algún planteo más. De todos modos, esto lo dejo de grabar.